Ya se lo veníamos anticipando en la semana, ya en los distintos programas, veníamos anticipando esta entrevista con Gretel Ledo. Ella es abogada, politóloga y socióloga egresada de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales, egresada de la Università di Bologna, analista internacional, consultada por TV Española, RTV, Agencia F de España, Sweep TV Italia, columnista en Diario Perfil en Geopolítica, y hace poquito ha sido candidata a diputada nacional por Cava, Partido Federal 2021. Así que para mí es un gusto saludarla. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la gentil invitación. Sí, la verdad que para nosotros es muy especial y además porque ya te veníamos siguiendo y escuchando en todo lo que tiene que ver con este tiempo tan, no sé si decir complicado, pero donde muchas cosas no las entendimos muy bien, ¿no? O donde se habla tanto, por un lado la versión oficial, pero si uno va empezando a averiguar o a bucear redes sociales, vas viendo otras versiones u otras maneras de ver esta historia que aparentemente en la Argentina por lo menos parece que se ha, no digo terminado, pero se ha suavizado, digamos, ¿no? Después de las elecciones. Pero bueno, Gretel, te llamamos justamente para esto, para que nos cuentes qué es el globalismo, qué es el nuevo orden mundial, que siempre se escucha, ¿no? Qué es la Agenda 2030 también, que le hemos escuchado hablar, y bueno, pero justamente te llamamos para que nos expliques un poco qué es todo esto que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, indudablemente esto tiene un recorrido histórico del cual recién ahora está saliendo un poco a flor de piel a partir de la implantación, porque literalmente es una implantación de políticas foráneas, políticas externas, agendas transnacionales que han colocado muy mal parado, digamos, a los gobiernos nacionales, ¿no? A los estados-nación. Uh-huh. Y aquí, por lo menos en Argentina, no solamente estamos hablando actualmente del oficialismo, sino de algo que arrancó ya, recordemos, con la oposición, o sea, con el gobierno, la gestión de Mauricio Macri, ya en el año 2015, y simplemente esta gestión lo está profundizando. Y para ponerlo en pocas palabras, ¿qué es lo que le está pasando al mundo? Y estamos hablando de los mejores países, los países más desarrollados, estamos hablando de Canadá, de Alemania. Sí. Hablamos incluso, nosotros tomamos mucho el modelo de España, lo que sucede en España repercute aquí. ¿Qué está sucediendo en Francia? Estamos hablando de los mejores países con niveles de desarrollo económico, desarrollo humano alto. Estamos hablando simplemente de un proyecto totalitario. ¿Qué está pasando en Australia? En Australia, Gretel. ¿Qué está pasando? En Australia las casas se han convertido en campos de concentración. O sea, estás encerrado en tu propia casa, es una especie de monocelda, uh-huh. Entonces donde automáticamente se te practica un PCR y si te da positivo, automáticamente el gobierno gentilmente se acerca para ofrecerte, digamos, el acarreo, si se quiere, de los alimentos para que no salga de tu vivienda, ¿no? Y tenés que usar barbijo incluso para salir a respirar ahí en la puerta de tu propia vivienda, ¿no? O en el balconcito. Estamos hablando, vuelvo a decir, de un proyecto totalitario donde es tan difícil de ser creído, pero es una realidad. Esto parece ciencia ficción, pero uh-huh. realmente nos atraviesa en muchos aspectos y muchas facetas donde hay intereses espurios económicos y de poder en juego. Y ahí entran un clivaje nuevo que está representado por las grandes farmacéuticas, las grandes empresas vinculadas a la nanotecnología, a la robótica, al transhumanismo, justamente a esta nueva industria 4.0, a las nuevas tecnologías, algo que tanto que aquí se hablaba de las TICs, bueno, todo lo que es las tecnologías de nueva informática y conocimiento hoy ya son una realidad y está vinculado también a cómo lograr el avance de esta famosa inteligencia artificial que poco a poco se ha ido naturalizando a partir de dispositivos móviles, a partir de cómo acceder rápidamente a pagar, a tener un acceso a girar cuenta, digamos, un efectivo a otra cuenta de un tercero. Uh-huh. Bueno, se han ido dando una serie de herramientas que está vinculado a la digitalización de la vida cotidiana, que en realidad detrás de todo escenario está la inteligencia artificial, la rasterización de datos, uh-huh. Cómo nosotros nos hemos tornado en algoritmos humanos, en organismos vivos que estamos nutriendo de información constantemente a partir de lo que volcamos en redes sociales y en dispositivos y en cuentas móviles, todo un mapeo bien detallado de qué consumimos, cuáles son nuestras opiniones,
cuáles son nuestras visiones políticas, religiosas, de conocimiento y también de consumo, fundamentalmente de consumo, y también hablo de consumo electoral, porque recordemos que ya no hablamos de ciudadanos, sino que hablamos de consumidores electorales. Hoy se ha tornado la política en una mercancía, se ha mercantilizado la política. ¿Cómo sería eso? Si nos explicás un poquito, consumidores electorales, ¿qué significa eso para la audiencia? ¿Qué sería? Literalmente, observemos las plataformas electorales o las propuestas, muy entre comillas, porque sabemos que en esta campaña es muy difícil identificar propuestas claras, sino en todo caso, ¿qué te prometo yo para sacar a la gestión anterior? O sea, no volvamos a digamos, Mauricio Macri gana una elección para sacar al kirchnerismo, Mauricio Macri pierde una elección justamente, bueno, la gente que dijo vamos a deshacernos de este modelo y vamos a proyectar otro escenario y por eso gana esta gestión. Y así constantemente estamos pateando, pareciera, digamos, a las patadas se va la gestión anterior. Entonces, lejos de estar hablando de propuestas para un nuevo país, una nueva Argentina, se están planteando una serie de programas y de proyectos que lo único que hacen es descalificar al adversario, al enemigo, porque prácticamente es un adversario político, un enemigo, que se lo denosta, y a partir de esa crítica permanente se piensa en la construcción. No hay construcción en base a la crítica y a denostar y a descalificar al adversario político. Así no se puede construir un país. Entonces se cree realmente, lamentablemente, que el electorado no tiene la capacidad para juzgar de manera crítica qué es lo que sucede. Fíjense la cantidad de votos en blancos que hubo y la cantidad también de votos que no se presentaban en las urnas. O sea, el ausentismo que hubo, por más que el voto sea obligatorio, un nivel de ausentismo estrepitoso, de manera tal que muchos de los que han apoyado esta gestión dijeron no nos sentimos conformes con esta gestión, no queremos que vaya Mauricio Macri, bueno, entonces no vamos a votar. Y gente también que no sentía identificación con ningún espectro político, ningún arco político, entonces literalmente se ha tornado hoy el voto en una especie de canasta, digamos, canasta básica de a ver qué es lo que consumo primero, ¿no? Qué es lo que compro primero. Y hay un desazón donde vemos indudablemente a la política como saqueada de contenido, vaciada de contenido para poder aportar una respuesta sustancial a una sociedad, como dice Bauman, una sociedad líquida, donde todo es fungible, nada es permanente, las relaciones son porosas, hoy se ha destruido la familia, se han destruido los valores, en este afán del proyecto totalitario de buscar una respuesta única y universal a cuestiones que hoy le plantean a los seres humanos desafíos. Y hablo de seres humanos porque así nos va a decir el Foro Económico de Davos, así me lo va a decir Klaus Schwab, así me lo van a decir los grandes popes, donde dicen ya los estados no han tenido la capacidad de dar respuesta. Entonces tiene que aparecer un programa justamente ubicado en el concepto de lo transnacional. Y ahí un poco les quería leer textualmente una de las frases que ha mencionado justamente Henry Kissinger, que es uno de los autores intelectuales de todo esto. Estamos hablando de quien fue el secretario de Estado de los Estados Unidos entre el 73 y el 77 durante el gobierno justamente de Richard Nixon. Él fue el gestor del gran plan, el plan de control poblacional. Por detrás de todo esto hay un plan justamente vinculado a la planificación familiar, al control, y eso digamos disfrazado con derechos humanos, ¿no? La pregunta sería, y justamente como hablabas de los políticos, ¿a quiénes sirven los políticos? ¿A quiénes sirve Alberto Fernández? ¿A quién está sirviendo? Bueno, a ver, nosotros hablamos de Alberto Fernández, pero yo también quiero nombrar a Mauricio Macri, pero quiero que entendamos que acá lamentablemente ya no podemos hablar de tintes políticos, porque acá ni siquiera digamos pasa la vara Morales con la gestión que está llevando Jujuy. A partir del decreto, recordemos, 3.768 de este año, donde se decreta en el artículo primero la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID para todos los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial. ¿Y qué pasa si yo no quiero? Automáticamente no solamente es sancionado, sino que no tiene el derecho al goce de su sueldo. O sea, automáticamente estamos hablando de una presión. De hecho dice el artículo segundo, se invita a la actividad privada a que adhiera a esta disposición. Bueno, acá estamos hablando de un compendio donde ya no es Alberto Fernández, ya no es Mauricio Macri, ya no es un gobernador, somos todos, son todos, son todos. Digo somos porque parecía que los argentinos... Argentina hoy está rotulada como sentada como una alumna fiel del nuevo orden mundial, de este nuevo orden totalitario esclavista,
que ha perforado los derechos individuales, las libertades, el derecho a la vida, el derecho a disponer de nuestro cuerpo, porque el cuerpo ya no es individual, el cuerpo social. Sí. Y el cuerpo que no está vacunado, el cuerpo que no está inoculado, es un peligro social. Entonces, circular en la vía pública o ser un empleado, un agente estatal que no se haya inoculado, automáticamente no solamente es peligroso, sino que es sancionado. La situación de revista es que tiene que ser separado del cargo. Esto que está sucediendo, que sucede en Australia, es un poder de policía totalmente totalitario, sin fundamento en el Estado de Derecho, porque esto, recordemos, este decreto del gobernador es contrario a nuestra norma constitucional. O sea, esto vulnera todas las garantías constitucionales. O sea, esto si se lleva a la Corte, automáticamente se pierde. Yo no sé qué es lo que está pasando, que todavía siguen este tipo de funcionarios al frente de gestiones, ¿no? Entonces, para responder la pregunta respecto a nuestro presidente actual, lamentablemente, por una cuestión volitiva, que él lo haya admitido, haya prestado consentimiento a sentarse justamente con Soros y con todos estos grandes nefastos gestores de este gran reprogramación social y reingeniería social, si prestó consentimiento o si fue presionado, a nosotros tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa es que se está poniendo en juego la patria y la independencia de un Estado-nación que hoy por hoy ya no tiene identidad propia. Ya no podemos hablar de un sentido de pertenencia identitario, y hay muchos que hablamos de nacionalismo, y sin embargo somos tornados con lo peor de lo peor por hablar del nacionalismo. Entonces, lamentablemente, justamente ayer, fue la marcha justamente esta, la marcha por el tema este ambientalismo, que bueno, lo publiqué en mis redes sociales, digamos, donde tenemos al MST, tenemos a todas las fuerzas del MAS, a las fuerzas de izquierda. Digo, salió la Comuna 1 de Horacio Rodríguez Larreta con una bandera color amarilla, marchando junto con la gente de Frente de Todos, en una marcha en pos del tema del ambientalismo, con un nivel, digamos, de visualización totalmente, con un financiamiento externo espurio, donde vemos que todo el eje del ambientalismo, el feminismo, todo lo que es el aborto y los derechos para proteger a la mujer, la violencia contra la mujer, son un sinnúmero de facetas que todas tienen un único corolario: la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, que es una agenda que nace en el 2015 con la gestión de Mauricio Macri. Estamos hablando de 17 ODS, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De aquí al 2030, los Estados-nación, que son parte, se comprometen a firmar 169 metas que hay que cumplimentar. Obviamente... te hago una preguntita, porque ahí me quedé como que seguramente algún oyente debe estar, pero ¿cómo que nace con Mauricio Macri? Te debe estar preguntando, la Agenda 2030. A ver si nos puedes explicar eso. Bueno, esta agenda es adoptada durante la gestión de Mauricio Macri, estamos hablando del año 2015, que esto, vuelvo a decir, fue anunciado con bombos y platillos acerca de la participación de Argentina junto con tantos países que han sido parte, que ha sido, digamos, núcleo de una serie de debates, a partir del cual se fijan objetivos para alcanzar un estándar vinculado a la idea de desarrollo sostenible, la sostenibilidad. Esto es un plan de acción, va a decir Naciones Unidas, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Y esto se adopta entre el 25 y 27 de septiembre del año 2015, donde, bueno, participan jefes de Estado, de gobierno, representantes, y estamos hablando de la resolución 70/01, con 193 países, de los cuales Argentina fue parte de este proceso. O sea, Argentina es parte de esos 193 países que adoptaron esta resolución, que, dicho sea paso, no es vinculante. O sea, no es vinculante, no es obligatoria, pero aún así tiene un peso, de manera tal que aquel país, formando parte de Naciones Unidas, que no lo termina de implementar, queda fuera de lo que es el ordenamiento, si se quiere, de las relaciones internacionales. Hoy está de moda ser parte de la ciudadanía global. Hoy está de moda ser un citadino del mundo, ¿no? Esa es la gran situación. Entonces, esto arranca con esa gestión, pero siempre existe una serie de exigencias. Las exigencias son la vuelta de torniquete que te quieren implantar en un presupuesto nacional, donde vos tenés que destinar un porcentual, un cupo trans. Vos tenés que destinar un cupo para lo que es el financiamiento y la implantación de la ideología de género, ya desde sala de 4 o de sala de 3, ¿sí? Entonces, toda esta serie de ODS que parecieran un mundo muy friendly, donde todas las esferas entran, digamos, a jugar, esfera económica, social, ambiental, hablan de un carácter universal, una concepción en vistas para generar un crecimiento sostenible de las futuras generaciones,
tenemos que hacer sacrificios presentes. Y esos sacrificios presentes implican un reordenamiento de las políticas de Estado nacional. Para lograr esa mayor inclusión, tengo que darle lugar a la ideología de género, tengo que darle lugar al feminismo, tengo que darle lugar al ambientalismo, y vuelvo a decir, detrás de todo esto hay una línea de financiamiento totalmente brutal de parte de esta gran élite transnacional que está teniendo en juego justamente los resortes del poder, y hoy por hoy hacen que Argentina no tenga independencia a la hora no solamente de trazar políticas de Estado, porque yo hoy no tengo una independencia para trazar un programa educativo. Si ese programa educativo no está alineado con lo que dice Soros, si digamos el ministro Trota no se sienta con Soros, no hay posibilidad después de tener cualquier tipo de financiamiento, inclusive un financiamiento o una renegociación de la deuda con el FMI. Entonces, ¿por qué yo tengo atada mi renegociación? Porque también está atada a esta implantación de esta agenda que está totalmente alineada a esta misma columna vertebral, que es la reconformación de nuevas políticas globales. ¿Y ¿Me explico? ¿Quiénes son la élite? ¿Cuántas personas manejan la élite? ¿O quiénes integran esa élite? Bueno, vos me nombrás a Soros. Sí, es interesante la pregunta porque estamos hablando ya, es algo histórico. Estamos hablando de Rothschild, los Rockefeller, estamos hablando de todo lo que es la banca internacional. Entra el BCE también acá a jugar, la Banca Central Europea. El Foro Económico de Davos es el escenario más importante donde se reúnen y se ponen de acuerdo los grandes popes, los grandes empresas también, incluso las empresas vinculadas a lo que es las nuevas tecnologías, redes sociales, Gates, tenemos un sinnúmero de farmacéutica. Entonces todo este programa encaja con lo educativo, con el tema del ambientalismo y cómo esto repercute en el desarrollo productivo, porque si ese desarrollo productivo colisiona con la agenda ambiental totalitaria, automáticamente esa actividad tiene que ser reconformada, tiene que ser, modificada de manera tal que sea económicamente verde. ¿Me explico? O sea, si no pasa la vara de una situación y un estándar ambiental alto, es imposible que esa industria y ese nicho prospere, continúe. Tal es así que por eso se fue frenando aquí el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Cuando se frena este acuerdo, que tanto lo mencionó con lágrimas el ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión de Mauricio Macri, Mauricio, tenemos acuerdo, el acuerdo nunca se llegó a implementar, es porque Argentina no tiene los estándares ambientales que planifica la Unión Europea y en realidad está disfrazado como una medida paraarancelaria verde. ¿Me explico? Por eso cuando Macron se reúne con Alberto Fernández ahora, le pidió por la zona de Amazonas, que no iba a avanzar con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur hasta tanto se gestione, el avance sobre el tema del perjuicio que hay con la reforestación del Amazonas, ¿no? Claro. Entonces, se entiende lo que estoy diciendo, cuáles son los intereses de Francia cuando Francia tenemos una competencia directa con todo el sector del interior de Francia, con nuestra economía, nuestros productos compiten literalmente con Francia. O sea, Francia siempre fue nuestra enemiga máxima a la hora de querer implementar cualquier tipo de acuerdo de cooperación. Me explico, la cooperación en todo caso es en el ámbito cultural, pero no en un ámbito de desarrollo productivo, porque hay una colisión, no hay una complementariedad, hay competitividad. Y ellos nos van a dibujar esto con las medidas pararancelarias ambientalistas verdes. Claro. Esta agenda verde que hace pie, lo que va a hacer Macron es decir, no, tenemos una serie de acuerdos, dentro de ellos está el Acuerdo de París. Mauricio Macri, que también es parte de ese acuerdo, el Acuerdo de París, hace que Argentina asuma compromisos de emisiones de carbono o gases de efecto GEI, gases de efecto invernadero, de reducción, y cuando estamos hablando de esos compromisos, implica una reconversión de las industrias. Argentina, para lograr esos estándares ambientales, implica un costo que hoy no estamos en condiciones de soportar. Y eso es lo que hace esta agenda, justamente, es fundir las economías internas. Por eso lo que hace Donald Trump es cerrarle la puerta y irse del Acuerdo de París. Cuando Donald Trump dice, yo me voy del acuerdo, me retiro del Acuerdo de París, le está colocando un límite a esa injerencia de esa agenda totalitaria ambientalista sobre la industria americana. Claro. ¿Seguimos o no lo que estamos diciendo? Por eso tuvo un nivel de crecimiento tremendo antes de lo que sucedió en el nivel de emergencia sanitaria mundial. ¿Me explico? Entonces, él literalmente estaba ganando las elecciones. Él logró América para los americanos, él logró el desarrollo interno del país, el desarrollo económico. Para eso tuvo que deslindarse del avance de esta agenda europea, deslindarse también de China, o sea, tuvo precios que pagar.
Argentina hoy en este momento está encamada con China, está el PSC instalado en Argentina y tenemos otro tipo de intereses que hoy se están haciendo de todo lo que son nuestros recursos naturales. Ahí me suena no sé si te acordás de Ditela, casi como relaciones carnales con China, sería casi así, Gretel. Exactamente. Hoy, a ver, China hoy desplazó nuestra relación bilateral con Brasil. La relación que nosotros teníamos con Brasil, por eso empezaron los grandes niveles de disputa, ¿no? Porque lamentablemente vamos a tener que reconocer lo siguiente. ¿Quién es la cabeza del Mercosur? ¿Quién es la puja y el líder económico de la región? Es Brasil. O sea, sin Brasil no tenemos Mercosur. Y también Argentina, por supuesto, se necesita porque hay una complementariedad. Entonces los chinos, de manera aceitada, trabajaron un fortalecimiento en la relación bilateral directamente con, por un lado con Brasil, o sea, el principal socio comercial de Brasil es China, y lo mismo le pasa a Argentina, y otro tanto le sucede a la Unión Europea. O sea, los chinos vienen trabajando piano, van avanzando, independientemente de la gestión. Digo, estamos hablando ya de Franco Macri, estamos hablando ya que esto arranca ya con Franco Macri, donde la presidencia de Menem ya empezaron con todos los acuerdos y los acercamientos con China. Entonces es algo que esto es histórico, no importa el color político, y los chinos tienen esa capacidad de perseverancia y de fijar objetivos a mediano y largo plazo. Por eso las concesiones son a 50 años con los chinos. Y claro, uno te escucha, Gretel, y dice, bueno, ¿en qué brete estamos los ciudadanos? ¿A dónde nos están llevando los políticos? ¿Y qué deberíamos hacer los ciudadanos al enterarnos de todo esto? De toda esta historia, de esta Agenda 2030, de este globalismo, de los políticos que están emparentados con la élite europea, con la élite mundial. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, tenemos que romper nuestra cajita de cristal. Hay una cajita que yo descubrí que nosotros tenemos que funciona de manera de autoprotección. Todos creamos un pequeño mundo, y ese pequeño mundo, muy frágil, muy cristalino, no queremos que sea roto por nadie, ni siquiera por nosotros mismos. ¿Y cómo rompemos ese mundo? Cuando tomamos una toma de conciencia, se rompe esa barrera, y esa barrera implica la construcción de nuestra cotidianeidad. ¿Cómo construyo la cotidianeidad? Mirando todos los días los mejores medios de comunicación, los medios nacionales, la prensa convencional. Entonces yo voy construyendo mi cajita de cristal, los familiares que siguen haciendo lo que dicen los medios de comunicación, siguen instaurando lo que dice Morales, pues si Morales dice una cosa, yo aplico lo que dice Morales, y yo vivo en Jujuy, y así podemos hablar de los gobiernos de turno. Entonces automáticamente se va fortaleciendo esa muralla de cristal que la van levantando los medios de comunicación, el poder mediático, el poder económico y el poder político. A partir del amedrentamiento, a partir justamente del temor, si vos no te inoculás, automáticamente quedás fuera, porque estás marcado como cebra, estás marcado porque sos un mal ciudadano, sos un mal hijo de la democracia. Un apartheid, ¿sí? Prácticamente. Exactamente. Entonces, eso que ya hoy lo vemos con horror en Australia, y te van a seguir diciendo que estamos cuidando, y no tenés derecho justamente a poner en peligro a aquellos que sí han tomado la decisión de seguir las reglas de la OMS, porque acá siempre voy a decir, no hay Ministerio de Salud, lo que hay es una sede de la OMS, somos una sede de las Naciones Unidas actualmente, que hoy es la cara visible de este gran nuevo orden mundial. Entonces, a partir de ahí, si estamos dispuestos a romper nuestro corralito de cristal, y bueno, se nos van a caer muchas fichas, pero yo creo que el costo vale la pena. Hay un costo que los economistas lo llaman el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el precio que estoy dispuesto a pagar, o sea, el sacrificio para adquirir un bien mayor. Hay un costo, porque hay un costo de resignación. Yo voy a la vidriera y veo un saco, y veo un saco, y veo, por ejemplo, un pantalón, y tengo que elegir, porque no me alcanza el dinero. Bueno, y este mes, y bueno, me compraré el saco, el mes que viene me compro otra cosa, pero algo tenés que resignar. Bueno, acá hay que resignar esa barrera cristalina que hemos forjado alrededor nuestro, que se llaman los medios de comunicación convencionales, el gobierno de turno, que creemos que es el papá Estado que nos protege. Hoy, bajo este nicho, que es el poder de policía, mediático, gubernamental y también económico, porque acá también los que han crecido durante este gran escenario de emergencia, no quiero decir otra palabra, han crecido muchísimo todo el sector bancario. Acá se ha bancarizado la vida. Acá con la cuestión de la digitalización, digo, si sos jubilado, y bueno, abrite una cuenta, si no te la abrimos, si no, claro, tu nieto te ayuda cómo hacer para cobrar la jubilación, no podés ir a tocar el efectivo porque el efectivo te contagia. Vos no podés tocar un billete porque es peligroso. No podés cerrar en la urna con saliva un sobre porque también es peligroso. Entonces, llega un momento donde
también se crea el escenario para después del día de mañana el voto digital. Y a mí que me asegura que el voto digital no va a ser digamos, fraudulento. Digitado. ¿No? ¿Y exactamente. ¿Cuánto tiene que ver? Porque también está la fe, ¿no? La gente tiene fe en Dios. ¿Y cuánto tiene que ver el Papa Francisco, las iglesias evangélicas? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se relaciona esto? Más que nada con el Papa Francisco. Que uno lo vea al Papa exigiendo carnet verde en el Vaticano para ingresar, ¿no? Sí, la verdad es que cuando tocamos este tema es inaudito pensar en una persona que es un acto de amor inocularse, ¿no? Entonces el acto de amor es hacer lo que me dice el nuevo orden mundial, es establecer justamente lo que me dice la OMS. Indudablemente lo han trabajado muy bien, han trabajado bajo el capitalismo inclusivo, el capitalismo entre partes, son las nuevas directivas que se están alineando también con este nuevo orden establecido a partir de Davos, donde hoy Bergoglio juega un rol central. Absolutamente nadie va a poner en tela de juicio a su santidad el Papa. Entonces eligieron a la persona que iba a ser menos cuestionada. Sí. La hicieron bien. O sea, tomaron justamente como líder, como portavoz, como la voz. Leamos un poquito lo que dice la Biblia respecto al famoso profeta de los últimos tiempos. No quiero decir la palabra, todos sabemos. Sí. Ese profeta de los últimos tiempos es el que va a poner en voz y le va a dar credibilidad a quien viene a ejecutar con todas sus armamentos espirituales, y ya después van a ser físicos, porque hoy todavía está retenido eso, y ahora lo vamos a hablar por qué está retenido. Es el que va a ejecutar, y él va a ser el portavoz justamente del aval de ese accionar que va a representar esta fuerza, digamos, instalada en todo su esplendor, que es el gobierno único, el gobierno totalitario único. A ver, hoy Bergoglio lamentablemente está siendo cuestionado incluso por el propio seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí. Muchos creyentes se sienten defraudados, dicen que no representa su fe, no representa lo que es la Iglesia propiamente dicha, y por eso, han habido un sinnúmero de versiones respecto dónde está Francisco, si Francisco va a continuar o no va a continuar, cómo está de salud. La realidad es que hoy por hoy está siendo un instrumento más, y está siendo un instrumento activo que de alguna manera le otorga validez y plafón a este accionar totalmente ilegal, porque está avanzando no solamente sobre nuestras libertades, sino la vida misma de las personas. Y están pulverizando los Estados-nación. Y hoy el portavoz esencial de todo esto es Bergoglio. Y vamos a las iglesias evangélicas, sí, donde lamentablemente hay mucha cantidad, por no decir gran parte, dormidas. En un estado de somnolencia, en un estado de... hay un versículo en la palabra de Dios que dice que todas las personas que están puestas en autoridad hay que rendirles obediencia. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí. Bueno, yo me pregunto, a mí la autoridad resulta que me dice, porque mañana sale Morales con este decreto, la ciudadanía lo conoce, estamos hablando del decreto 3768, y me dice Morales, mira, si vos no te inoculás, perdés el trabajo, te es suspendida tu situación de revista, en todas las entidades, incluso acá dice comercio, entidades civiles, deportivas, recreativas, también se invita al sector privado a que se adhiera, a todos los sectores. Sí. Automáticamente te quedas sin trabajo. ¿Me está cuidando Morales a mí? ¿Me está cuidando Morales? ¿Yo tengo que hacer lo que dice este decreto? A ver, acá hay una zona donde nosotros tenemos que ser un poco más conscientes de que existe una autoridad que es respaldada por el hecho de que está, fue votada, pero cuando hay una disposición que atenta contra automáticamente mi vida, contra mis creencias, y atenta contra lo que dictamina Dios, automáticamente tengo que dar un paso al costado, porque nosotros ¿a quién le rendimos nuestra obediencia máxima? A Dios. Al Señor. A Dios. Al Señor, por supuesto. O sea, cuando esto está claramente contrario a lo que dice la palabra. Mañana me dice que me tengo que inocular, mañana me dice que tengo que donar mis bienes, o porque yo no los utilizo, el Estado va a hacer una utilización mejor, le hace colectivización de bienes, le hace lo que dijo Bergoglio, que la propiedad privada en realidad no es un fin en sí mismo último, sino que simplemente es un bien más, es un bien secundario. Y bueno, entonces Bergoglio me está bajando línea con la colectivización de bienes, me está bajando línea con una idea comunista totalitaria, con raigambre en el PSC. ¿Sí? Está claro que hay una alianza también, una idea espuria de financiamiento también, que eso es otro tinte para abordar. Claro. Entonces, esa palabra que nos dicen las iglesias hacen que exista una docilidad almática donde no tengan esa capacidad de reagir, como dicen los italianos, de reaccionar. Y la reacción primero empieza en romper esa islita de cristal alrededor mío,
y empezar a decir, la pucha, acá hay algo que no me cierra, acá Bergoglio me está diciendo algo, mi autoridad máxima no me cierra. El gobierno me está diciendo algo, Morales me dice, y esto no me cierra. Y los medios de comunicación me dicen que en realidad ahora viene la Delta, después viene la variante Mu, y van a seguir inventando letras del alfabeto griego. ¿Me explico lo que estamos diciendo? Y los pastores evangélicos también han incentivado la vacunación. Pero las iglesias se han tornado en vacunatorios. Las iglesias se han tornado en sedes de este gran nuevo orden mundial, donde se ha desplazado nuestra autoridad máxima. La autoridad tiene que estar puesta, y la autoría y la voluntad tiene que estar puesta en el centro, que es el Señor. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que decir, ¿qué haría Jesús? Digo, te pregunto, Antonio, ¿a vos te parece que Jesús mandaría a la gente directamente como ovejas al matadero? Dice ¿qué dice la palabra? Jehová es mi pastor, Jehová es mi bandera, Jehová es mi sanador, Jehová Rafa, Jehová Nisi, puedo nombrar todos los nombres, Jehová Saboa, pelea por mí la batalla, Mamá Kadish me santifica, puedo nombrar todos los nombres de Yahvé, ¿sí? A ver, llega un momento donde esto está totalmente contrario a lo que dice la fe. Dice justamente que todo lo que temí me aconteció. Leamos un poco lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Job. Todo lo que temí me aconteció. Y acá lo que está reinando es justamente el mundo del temor. Y este mundo del temor ha entrado en las iglesias evangélicas, ha entrado a partir de Bergoglio en el catolicismo y en cualquier línea donde esta gente viene por las religiones. Por eso no me gusta hablar de religiones, ¿no? Porque no se trata de instituciones. Pero viene por las personas que tienen fe. Porque una persona que tiene fe se puede caer el mundo y esa persona permanece firme a sus convicciones. Y eso es lo que más teme justamente este sistema de creencia. Este sistema de creencia no está librando una batalla económica, una batalla ni siquiera por el poder. Es una batalla espiritual. Acá se está librando una batalla entre algo tan idílico como el bien y el mal. Sí, señores y señoras, es eso. Es la batalla entre el bien y el mal. Están yendo por nuestra independencia almática. Porque una vez que hay una vejación, esto casi lo podemos hablar de una especie de violación, porque hay una violación, se está violando la esencia íntima de la persona, donde están decidiendo qué te tenés que inocular y qué no. A ver, estamos hablando de algo que está en fase experimental, donde nadie ha firmado, ni el gobierno ni la farmacéutica se hacen responsables de los efectos secundarios. ¿De qué estamos hablando? Están utilizando a la ciudadanía como ovejas de carnada, como chivo expiatorio. Entonces acá hay intereses espurios de por medio. Entonces llega un momento donde no existe lo que tenía que existir y vamos a crear el escenario para que exista esta noción de morbilidad, de que todo es peligroso y el temor transita por todas partes. Ahí es donde entra el juego del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y de este programa sistemático para quitarle el poder, o sea, no empoderar, sino por el contrario, arrancarle el poder a los Estados-nación, a los políticos, porque acá hay muchas carteras de por medio. Acá cuando pasó el aborto, hubo media sanción que salió bochada en el Senado y después finalmente es aprobada en diputados. Tuvieron que ir dos veces, por eso Macron, ¿qué le dice a Fernández? Te felicito, cumpliste lo que dijiste en campaña, se logró el tema del aborto. De la nada Macron dijo eso, estamos acá en el país en llama y Macron sacó el tema del aborto. Otro títere del sistema, y podemos hablar incluso de Justin Trudeau, podemos hablar de lo que está sucediendo en Australia. Por eso yo arranqué la conversación diciendo que no nos tenemos que sentir víctimas. Pobre Argentina, pues esto le está sucediendo a países con un nivel de desarrollo como Australia, como Canadá. Estamos en un nivel inusitado. Bueno, Biden, que sacó ahora también el tema de la obligatoriedad, es impresionante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Primero, no comamos más vidrio. Segundo, estemos dispuestos a romper el corralito de cristal que nos hemos forjado nosotros con nuestra propia cotidianeidad. Y empecemos a dudar incluso de aquella persona que creemos que es nuestra autoridad espiritual. Nuestra única autoridad espiritual es Jesucristo. Entonces de ahí en más decir, no, porque lo dijo Bergoglio, no, porque lo dijo el pastor, no, porque lo dijo, no, porque lo dijo el presidente, lo dijo el gobernador, lo dijo la OMS. No, mira, en tu fuero íntimo, o sea... Lo dijo la televisión. Lo dijo la televisión, investiga, y vos preguntate, yo siempre me hago la misma pregunta cuando tengo una duda, siempre desde chica me hago la misma pregunta. ¿Qué haría Jesús? La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Jesús cuando pasaba momentos difíciles, ¿qué hacía? ¿Seguía con los discípulos? No, él se apartaba para orar. Él se apartaba. Entonces, apartarse significa hacer un ayuno. Ayuno de la televisión, ayuno del gobierno, ayuno de la iglesia, ayuno de mi familia y ayuno de mi marido, ayuno de mis hijos, ayuno de mí misma. Hago el ayuno en mi autoconciencia porque me tengo que romper mi cajita de cristal. Y ayunar significa separarse dejar de hacer lo que estabas haciendo. Porque si no, no tenemos ese proceso de purga interna.
y no tenemos revelación de capacidad de reagir, de reaccionar. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que hoy le pasa. ¿Sabes lo que le pasa a la ciudadanía? La ciudadanía está cómoda. Compró un boleto, se subió al micro. Sí. ¿Y a dónde va el micro? Y no sé, pero yo compré el boleto, lo compré. Mira, yo te quiero avisar que el boleto está picado. Vos te compraste el boleto, te subiste al bondi. ¿Y a dónde vamos? ¿Sabés quién maneja el bondi? Lo está manejando el nuevo orden mundial. El bondi, no, porque lo maneja Fernández, lo maneja Lomese, lo maneja Gates, lo maneja Soros, lo maneja Bergoglio, lo maneja mi pastor hace 50 años que me conecto con la iglesia, mi abuela. No, mira, no sé quién maneja el bondi, pero luego te digo que no sé dónde te está llevando. ¿Me explico? Exactamente. Es algo realmente preocupante, Gretel, ¿no? Y que muchas personas todavía no han tomado conciencia, porque mucha gente se inoculó, se puso la inyección pensando en que, bueno, nos ponemos la inyección y esto va a pasar y vamos a volver a lo que era 2019. Esa es la gran creencia de la gran canción. Uno le pregunta a las personas, ¿por qué te vacunaste? Porque quiero que los comercios abran, porque quiero que volvamos a la normalidad de antes. Es la respuesta de muchas personas. Claro, lo que pasa es primero que se están tapando las verdaderas cifras de la cantidad de gente que está muriendo con efectos colaterales de lo que ya recibió la segunda dosis. La cantidad de cifras reales de los fallecidos. Segundo, nunca se quisieron practicar autopsia, nunca el virus fue aislado, o sea, realmente el virus como tal no está aislado, como para decir, no hay un diagnóstico certero. Y lo más importante de todo esto, todos hicieron la política del gran Poncio Pilato. O sea, la hizo el gobierno, la hicieron la farmacéutica y nadie quiso responsabilizarse, porque claro, esto está en una fase experimental. Pero lo peor es que están experimentando con nosotros, por esto hay todo un proceso de investigación. Primero se experimenta con animales, digamos, hoy las personas son animales, somos animales de granja, de experimentación. Y respecto a la gente que cree que va a volver a la normalidad, no, avísenle y lean un poco a Klaus Schwab. Klaus Schwab dijo que la gente está dispuesta a hacer sacrificios aún mayores, esto recién empieza. Porque hoy hay países, en Israel se está hablando de cuarta dosis. ¿De qué estamos hablando? Hay países que se está autorizando, van a empezar a vacunar niñitos desde 5 años de edad, recién estaba leyendo, están esperando aprobaciones solamente. Es aberrante lo que está sucediendo. Cuando lo que hay que trabajar es en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Dios creó el cuerpo con una inteligencia de manera tal que no solamente desarrollamos memoria cognitiva de las cosas que nos suceden, sino que tenemos el proceso de curación a partir justamente del fortalecimiento del sistema inmunológico, que de eso no se habla. Claro, lo que pasa es que no es negocio. No es negocio para la farmacéutica. A ver, los sanos no son negocios para la farmacéutica. Para la farmacéutica tiene que haber enfermos. Y si no hay, los tengo que crear. Y acá lo que se ha hecho es enfermado a la ciudadanía, enfermado a la sociedad. Ahora, para que ellos puedan seguir comerciando, llenándose el bolsillo con todo esto. Es increíble, claro, es verdad lo que decís, Gretel, pero también me llama la atención que uno ha estudiado un poquito de historia y siempre he dicho, bueno, el comunismo nunca va a llegar, el comunismo es imposible que haga o que llegue al poder en la Argentina o en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, hoy en día, con todo lo que me estás diciendo, el comunismo se está imponiendo, pero no es el comunismo que nos enseñaban en la escuela. ¿Qué tipo de comunismo se está imponiendo en todo el planeta, Gretel? Sí, hoy se llama globalismo totalitario. Voy a leer la frase de Henry Kissinger. Kissinger dijo así: cuando termine la pandemia del COVID-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. O sea, eso es lo que ellos buscaban, que fallen las instituciones. Ahora viene después, ahora ya empezó todo el tema de la gesta revolucionaria y los grandes enfrentamientos sociales, intrasocietales. Porque eso también es un nicho y es un nuevo quiebre, una nueva fisura social de la cual se están valiendo justamente estas grandes estructuras para lograr esta rotura, digamos, del tejido social, donde los políticos ni siquiera pueden dar respuesta. Vamos a poner en pocas palabras lo que fue el movimiento Black Lives Matter durante estos tiempos en los Estados Unidos. O sea, todo lo que es enfrentamiento social, enfrentamiento entre el hombre y la mujer con el tema del feminismo, el ecologismo versus la línea de desarrollo industrial, y así podemos hablar de un sinnúmero de enfrentamientos, y hoy hay un enfrentamiento directamente o desasosiego entre la sociedad y la política, o sea, la sociedad civil y la sociedad política. Eso lo buscaron estos globalistas, y dice Kissinger, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede, en un esfuerzo puramente nacional, superar el virus. Abordar las necesidades del momento debe combinarse con visión y programas de colaboración global. Por eso lo ese número 17, que habla de alianzas estratégicas globales. Esa alianza entre el sector público y privado le da la puerta abierta a las ONG, le da la puerta abierta a Gates, le da la puerta abierta justamente a todo lo que son estas grandes organizaciones sin fines de lucro que en realidad se basan y se nutren con los recursos de los Estados-nación, porque para que Argentina también sea parte de este concierto de naciones también tiene que aportar.
Naciones Unidas existe por aporte de naciones, o sea, nos succionan, es una sangría, esto es una sangría. Te saco la sangre, la metes en Naciones Unidas. Una vez que está en Naciones Unidas hacen un banco de sangre. Después que hacen el banco de sangre, que ya operaron toda la sangría, automáticamente te dicen, bueno, ahora que vos estás desangrado, te voy a decir cuáles son las políticas que tenés que implantar para seguir profundizando la sangría, y después cuando todos los activos humanos, los activos naturales estén a la baja, me hago del territorio. Yo, Gates, me hago del territorio. Me compro hectáreas en Patagonia. Yo Soros me compro todo, me compro tierra. Hay gente que está vendiendo estas empresas y está comprando tierra. Está comprando los recursos humanos que ya están. Hoy ya se han comprado voluntades. ¿Me explico? Lo que es el proceso de sangría, de banco de sangre, cómo hacen este saqueo y automáticamente se hacen de los recursos naturales y de los recursos humanos. Para ir cerrando, Gretel, ¿a dónde nos lleva la Agenda 2030 si es que las personas o la ciudadanía o el pueblo no despierta? ¿A dónde nos lleva? ¿Al 2030, diría uno? ¿Hasta dónde lleva esto? Bueno, a un control social y experimental a su enésima potencia. Digamos, Sánchez anunció ya España 2050. O sea, ya Sánchez, él siempre fue visionario, ¿no? Entonces esto siempre fue el primero. Digo, lo quiero decir con cierto sarcasmo porque ya están en España 2050. En esa España 2050 ya van por un proceso de colectivización de bienes y también de la RBU. Ahora lo que se viene es la renta básica universal, ¿sí? Que aquí en Argentina tuvimos una especie de inicio cuando decimos una asignación universal. Bueno, empezaron con la asignación universal por hijo, pero después tiene que haber un ingreso mínimo para las personas. En realidad se está resquebrajando el espíritu más fuerte que tiene una persona, que está vinculado a la dignidad. La dignidad es el trabajo. Si una persona que no tiene trabajo no es digna. Entonces, cuando a una persona no se le da todo servido, o sea, el pan en la mano, y no se le dan las herramientas para que haga su propio pan o tenga el acceso directo a sus recursos, sino que yo, papá Estado, te doy a través de un plan social, te doy a partir del asistencialismo, este proselitismo barato. Lo que creo, primero, es un macrocefalismo estatal. Segundo, es destruir la poca dignidad que te queda como persona. Y tercero, gestionan vos primero un gracias. Después de ese gracias hay un reclamo. Y en ese reclamo la persona se va a enfrentar al Estado, léase, o organizaciones de la calle, léase Grabois, y quiero más. Y yo quiero más de la torta. Y resulta que los planes sociales los manejo yo. Y ya el Estado se le fue de las manos. Se le fueron de las manos las organizaciones sociales. Están las calles llenas. Acá digo, ¿cómo estamos en un gobierno que se autodenomina peronista? ¿Sí? Y resulta que siguen estando las organizaciones sociales haciendo movimientos, cortadas de calle. Digo, pero qué raro. Durante Macri, porque era Macri, y ahora este gobierno, ¿cómo me lo explica? No, acá indudablemente hay partidas, hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que se viene? La renta básica universal. Entonces nos mantenemos todos ahí. Yo te doy un fee, te doy un fisco, que ya se empezó a experimentar en Europa. Pero no trabajes, tenés un dinero, pero ¿cuáles son las implicancias para ser beneficiario de esa renta básica universal que hoy en China existe a partir del control de estos aplicativos, donde si no estás dentro de un sistema de puntaje de buen ciudadano chino, no solamente no recibís y vas perdiendo el crédito social para comprar bienes, para anotarte en la universidad, para aplicar en un puesto de trabajo, para viajar, para trasladarte, sino lo que es peor, te mandan a los campos de, ellos no se llama concentración, es como una especie de aleccionamiento. Lo mismo existe acá, porque ya existía en Australia y acá me lo está haciendo Morales. Porque si vos, Morales, me estás sacando del laburo, es lo mismo que me estás confinando a mi casa y me estás sacando el derecho básico del artículo 14 bis. O sea, Morales no leyó la Constitución Nacional. ¿Me explico lo que estamos diciendo? Para terminar, Gretel, y vamos al terreno de la fe. Estamos en los tiempos finales. Yo sé que sos creyente, me lo has dicho. Yo también soy creyente. ¿Estamos en los tiempos finales? Esto tiene que ver, cuando hablábamos hace rato de lo espiritual, entre el bien y el mal. ¿En qué tiempos estamos? Y sí, estamos en los tiempos de la visión que tuvo justamente, Nabucodonosor, que fue interpretada por Daniel, esa gran estatua, que era el rey Nabucodonosor, que la verdad que uno que lo piensa ahora, la verdad que bendecieron a Nabucodonosor, que tuvo una visión de todo lo que iba a venir, ¿no? Daniel la interpretó, pero fíjate como Dios utiliza personas, los ciros, ¿no? Utiliza personas que quizás no son del pueblo. Esther terminó casada con una persona que no era judía, todo lo que esperaba el judío, y terminó casada pero ella cumplió un lugar específico, ¿no?, en la historia. Sí. Y Dios está buscando esa generación que esté dispuesta, disponible, y que por ahí no son de 50 años de congregado, 30 años de congregado, y por ahí esa persona que de un momento está colocada en el momento justo y adecuado para hacer el clic. Hoy estamos en los últimos tiempos proféticos de esa estatua, prácticamente los pies, que es una especie de Roma
de Roma ya levantada en otra dimensión, lo que fue el Imperio Romano, pero una Roma más fortalecida, que hoy está representada por supuesto con parte de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No hablo de la Iglesia, nunca hablo de la Iglesia, me refiero a Bergoglio, puntualmente él, que lo que estaba mencionando. Leamos un poco Viganò, que es un arzobispo y es católico y denuncia un sinnúmero de cuestiones que, dice Viganò y no está mi nombre, o sea, lo está denunciando él mismo. Claro. Respecto a estos últimos tiempos, indudablemente la Iglesia oficial, porque es la que hoy tiene mayor preponderancia a nivel mundial, le está dando un sello de aval, de legitimidad a esta ilegalidad. Es paradójico. Legitimidad significa creencia de validez a este avance ilegal de esta agenda, de este globalismo totalitario, que ya es una especie de fe en el hedonismo puro, ¿no? Fratelli tutti, porque Fratelli tutti justamente dice todos somos hermanos y la salvación viene del hombre. Él, cuando dice que hay que democratizar las Naciones Unidas, democratizar todo este proceso de organizaciones internacionales, me va a decir Bergoglio, me está diciendo literalmente lo que me dijo Kissinger. Ni siquiera Estados Unidos, en un esfuerzo puramente nacional, puede superar este virus. Está claro que está totalmente alineado Kissinger, Rockefeller, Rothschild, toda esta agenda Fauci. Hay un alineamiento clarísimo. La gente que no lo vio todavía sigue en esa cajita de cristal, en un nivel de miopía total. Estamos en los últimos tiempos, pero no nos vamos a resignar, porque todavía no desembarcó totalmente este nuevo orden mundial. Esta agenda, ¿por qué todavía podemos hablar y estar manteniendo esta conversación nosotros? ¿Por qué todavía podemos decidir si inocularnos o no inocularnos? Si establecer una distancia crítica entre lo que es el pasaporte sanitario. Hay gente en Francia que a Macron fue un escándalo lo que le hicieron. ¿Por qué todavía sucede eso? Porque la Iglesia todavía está en la tierra. Todavía estamos acá. O sea, estamos en vísperas de lo que es el arrebato, que es previo a la gran tribulación, que van a ser 7 años. Entonces, previo a este arrebato, todavía está la Iglesia clamando por un avivamiento, por un despertar, y hasta tanto esa Iglesia no sea arrebatada, sigue frenándose, el imperio totalitario de este nuevo orden mundial, que hoy no está 100% funcionando. Lo está haciendo, aunque nos horroricemos, no hay un 100% de funcionamiento. O sea, todavía hay una ventana, y esa ventana es llamarle la atención a los que todavía están dudando, porque hay gente que se casó con esto, hay gente que está casada con la persona que está casada, dice la palabra de Dios, que no hay que tirar perlas a los cerdos. O sea, una persona que se casó con esto, primero que hay que respetar a la persona, porque es una decisión personal. Hay que respeto total. Yo respeto al presidente de la nación, respeto a Morales, digo Morales porque la verdad que es el peor ejemplo de lo que está pasando en el interior del país, en esa provincia. Uno respeta, de ahí en más, a establecer una distancia crítica, donde yo tomo mi decisión en el fuero íntimo, es diferente. Entonces, una cosa es respetar y otra cosa es querer nosotros avanzar con nuestro pensamiento o despertar sobre otros. No, sí, en todo caso, en aquellos que no lo saben, que desconocen, que dudan, que escuchan, que están alertas, que tienen una apertura espiritual para escuchar estas verdades, aquellos que ya tomaron la postura, y no podemos nosotros ir en contra de una voluntad, porque estamos hablando del fuero íntimo, que ellos no la entendieron, no la entendió el gobierno, no la entienden los totalitarios. Así como yo sí entiendo el respeto al otro, ellos tienen que entender también el respeto hacia mi persona, porque después me van a hablar de que yo no soy un buen ciudadano, pero los que están discriminando y ejerciendo un poder totalitario de un estado de policía absoluto, porque es un estado, un monopolio de la fuerza física legítima, como dice Max Weber, pero con un absolutismo bestial, son ellos. Entonces, así como yo te respeto, pero tengo mi postura, vos me tenés que respetar a mí, porque si no, sí, ya directamente no estamos hablando de respeto mutuo, de convivencia, ¿no? Grete, la verdad que podríamos seguir hablando un rato largo, pero el tiempo se nos ha ido. Qué interesante la charla, la verdad que prácticamente 40 minutos casi de charla, así que maravilloso escucharte. Y esperemos que esto despierte conciencia en muchas personas, oyentes que están escuchando, que puedan despertar, como dijiste, como decimos siempre, que la gente despierte. Así que te agradecemos tu tiempo, esta entrevista. Totalmente, Antonio. Bueno, quiero invitarlos a los oyentes a que se sumen al canal mío de YouTube, porque yo publico esto con diferentes temáticas y está bien, por un poquito más desarrollado, con más tiempo, ¿no? Gretel Ledo, me buscan como en el YouTube, como Gretel Ledo, tengo mi canal, y también estoy en Telegram, todo como Gretel Ledo, y abrimos también un grupo de periodistas por la verdad argentina, también en Telegram, con un colega que lo conocés, justamente con Capes, así que estamos en ese sendero de despertar las ánimas, así que súmese a través de mi red, me busca como Gretel Ledo y ahí están con los materiales constantemente publicando. En Instagram también estás, ¿no?
Estoy en Instagram como Ledo Gretel, bueno, ahí aprovecho y me desquito denunciando y publicando bastantes cuestiones, así que por eso les diría que si se pueden sumar a todas las redes que tengo, porque los materiales son diferentes de acuerdo a la red donde publico, Instagram, Twitter, Telegram, y bueno, y en YouTube tengo todos los materiales subidos ahí, al canal de YouTube. Muchísimas gracias, Gretel, la verdad que maravillosa, nos has dado una gran información y esperemos que esto sirva para, reiteramos, despertar conciencia y que la gente empiece a discernir, que es lo más importante, ¿no? El discernimiento. Te agradecemos, Gretel, y bueno, ojalá vuelvas a Jujuy en algún momento, ya que estuviste por acá. Sí, pero por supuesto, prácticamente todos los años estoy yendo allá al norte. En realidad hace 3 años seguidos que voy siempre seguido al norte. Pero bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que tomémonos de esa palabra. Qué frase esa. Bueno, de Cristo, muchas gracias. Totalmente. Un saludo grande, Gretel, un abrazo a la distancia y bendiciones para vos. Para vos también, gracias, Antonio, toda la bendición para la audiencia. Saludos, bendiciones. Ahí estaba con nosotros, impresionante entrevista con Gretel Ledo, Nos habló sobre todo lo que tiene que ver con el globalismo, el nuevo orden mundial, todo lo que se relaciona con la pandemia, la Agenda 2030, hablamos de religión. Maravillosa entrevista. La viviste acá en Los que nunca pasan de moda, en 103.5 Radioactiva.